Bien, pues buenos días. Les agradezco que estén en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. Este, Hay varias caras conocidas. Bueno, soy el doctor Octavio Vado y me toca platicar con ustedes un poco sobre casos, ejemplos concretos, sentencias que puedan ser relevantes dentro de pues este diplomado en argumentación. Desde luego, bueno, traigo, digamos, las sentencias preparadas para que las vayamos platicando. Ahora, desde luego, toda selección de sentencias es un poco arbitraria, ¿no? Porque a final de cuentas son las que a uno le pueden resultar relevantes, interesantes para efectos argumentativos. Pero bueno, a final de cuentas un poco lo que se busca es eso, es ilustrar, ¿no? Ustedes seguramente conocen el libro de Esquiaga Ganuzas. ¿Sí lo ubican, el de Esquiaga? Se los voy a poner aquí, que es un libro publicado por el tribunal. Que pues seguramente les puede servir también. Aquí está. Voy a ponerles la liga para que lo puedan ustedes ver. Si bien es un texto que ya tiene sus años, vamos a ponerlo aquí en el chat, que ya tiene sus años, la verdad es que sigue siendo sumamente útil como ejemplo de argumentación. Hay otros libros que nos pueden resultar muy útiles, ¿no? Está el de Gerardo Dehesa Ávila, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acerca de, el de Introducción a la Argumentación y a la Retórica, que es también me parece un muy buen libro. Libros desde una perspectiva práctica de la argumentación, ¿no? No desde la perspectiva de la teoría de la argumentación, pues para eso nos vamos a Toulmin. Desde luego está el curso de argumentación clásico de Atienza. Son solamente algunos de los libros, ¿no? Desde luego, respecto de cada tipo de argumentos, hay textos en específico. Por ejemplo, está el de Plantin sobre el argumento analógico. Es un espléndido libro, muy, muy conceptuoso, muy chiquito, pero conceptuoso, concentrado, como jugo, como zumo de limón, ¿no? Y hay uno muy bueno de Anthony Weston que se llama ¿Cómo argumentar con personas difíciles? Que es un espléndido libro porque lo que hace es presentarnos casos prácticos y concretos de argumentación en entornos complejos. Ustedes me van a decir, bueno, pero una sentencia no es como estar teniendo una conversación con alguien que quiere ser convencido o que se resiste a ser convencido. Y yo diría que no, sí, la sentencia es un poco un diálogo, ¿no? Que se tiene con las partes a las que se les pretende convencer de las razones que se expresan. Lo dijo don José Ramón Cosío Díaz y creo que don Salvador Aguirre Anguiano, fue un voto de minoría. En el asunto de la bandera del poeta aquel de Campeche, ¿no? Cuando la Corte resuelve un asunto de libertad de expresión, se dice en esa resolución, no solamente le habla a las partes, sino que le habla a todo mundo. Yo creo que es cierto, pero es cierto no solamente en ese asunto, sino en muchos otros más. Y ese ha sido un poco el criterio que he seguido para seleccionar las sentencias que vamos a ver en nuestra sesión de hoy. Sentencias que le hablan que le hablan a las partes, pero que van más allá de hablarle a las partes, sino que le hablan, diríamos, a pues toda la comunidad de seres racionales. Vamos a empezar. El primer asunto que quiero... A ver, perdón. Tengo que abrirlo primero. Acá está. Es este. El primer asunto que quiero platicar con ustedes es un asunto bastante controvertido, que es el sub-JDC 1453 de 2021, ¿no? Que tiene que ver con el control judicial de actos parlamentarios. Es un asunto resuelto a inicios del año pasado que generó un gran debate y una gran discusión, a grado tal de que en buena medida provocó una reforma legal
declarada inconstitucional por la Corte en una acción de inconstitucionalidad el propio año pasado, y este año provocó una iniciativa de reforma constitucional que quedó congelada, pero no descartada, en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ese es el grado de relevancia o de importancia que tiene este asunto, y en parte por eso lo he seleccionado. Decía don Víctor Fairén Guillén, ese espléndido procesalista español, que había casos difíciles no por la complejidad técnica del asunto, sino por lo mediáticos que podían ser. Este creo que es un espléndido ejemplo de eso, de un caso que puede ser terriblemente mediático. Seguramente muchos de los asuntos que se resuelven en sede electoral son profundamente mediáticos y no podría ser de otra manera, porque lo que estamos resolviendo es quién va a gobernar una sociedad o cómo se van a tutelar derechos humanos, su vertiente de derechos político-electorales. Y estos son temas que le interesan a toda la población, ¿no? Sean o no sean políticos, nos interesan a todas y a todos. Por lo tanto, el impacto va más allá, insisto, el impacto va más allá que el de las partes. Sin embargo, creo que pocos asuntos como este, sobre todo en épocas recientes, provocaron una reacción sí mediática, pero sobre todo una reacción legislativa. Se ha dicho que en nuestro sistema constitucional, la última palabra acerca de la Constitución la tiene la judicatura. Pero esto nos muestra cómo a veces la última palabra puede pretender tenerla en órgano legislativo. Vamos a empezar. Este es un asunto en el cual el objeto de la litis fue determinar si la exclusión de un grupo de senadoras y senadores de la propuesta para integrar la comisión permanente por parte, obviamente, del Senado, era una violación de derechos político-electorales. Ustedes saben que tenemos el llamado derecho al voto pasivo, la posibilidad de recibir los votos por parte de la ciudadanía, el derecho a que quien gane pues sea declarado ganador o ganadora y entre a ejercer el encargo. Durante mucho tiempo el derecho electoral se detenía allí, ¿no? En que se te reconozca como ganador o como ganadora, y lo demás ya no se consideraba derecho electoral. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta, cuando digo nos fuimos dando cuenta me refiero todo el sistema electoral, ¿no? Me refiero la justicia electoral, los litigantes, todo el mundo, ¿no? Nos fuimos dando cuenta que no bastaba con esto, que en ocasiones no se le permitía desempeñar el encargo adecuadamente a la persona que había sido electa. Voy a poner un ejemplo que creo que Carlos en alguna ocasión me lo escuchó en otro diplomado, pero creo que es ilustrativo. Cuando se da la reforma político-electoral de 1978, la gran reforma de López Portillo y Reyes Heroles, preconizada o anunciada en ese muy interesante discurso de Chilpancingo de Reyes Heroles, que de verdad les recomiendo mucho que lo lean, ahí se prefigura una reforma constitucional. Bueno, cuando se da esta reforma, se establece, ustedes recordarán, la figura de las y los legisladores de representación proporcional, incluso en las legislaturas locales. Esto provocó en varios gobiernos estatales una profunda incomodidad, porque por primera vez en muchísimos años iban a tener a la oposición en el Congreso local. Entonces no les gustó, pero pues la aprobaron porque eran las épocas que se hacía la voluntad del señor presidente, ¿no? Entonces la aprueban. Y eso lleva a que en las elecciones de 1979 sean las primeras elecciones en las que de las que se eligen representantes de la oposición, de las distintas oposiciones para las legislaturas locales, insisto, bajo la figura de RP. Pero esto, insisto, provocó muchísimas inquietudes. Entonces, un antiguo dirigente del Partido Demócrata Mexicano, ustedes se acuerdan del Partido del Gallito Colorado, ¿no? Me platicaba su experiencia como diputado local en su estado de este partido en ese esquema, ¿no? La primera vez que accedían
por vía de la representación proporcional a que hubiera oposición en la Cámara local. El PDM, exacto. Y entonces me platicaba cómo, por ejemplo, pues sí le tomaron protesta, porque pues había que tomarle protesta, pero no le dieron oficina. Durante más de un año no le pagaron la dieta, porque encima de que iba a estar la oposición en la Cámara, darle todavía oficinas, todavía pagarle. La reforma dijo que estén en la Cámara, pero más no. Y no había manera de defenderse frente a eso, ¿no? Y me lo platicó a quien le pasó, el químico J. Cruz Rivera. Se llamaba, recién fallecido hace como año y medio, 2 años. Vamos, me lo platicó a quien le pasó. Y estoy seguro que eso que le pasó a él en una legislatura local, si preguntáramos en nuestros estados con los viejos de la tribu que les tocó vivir eso, seguramente nos dirían algo similar, ¿no? Historias de que no los convocaban a sesiones de los órganos, por ejemplo, de las comisiones de dictamen, evidentemente no les pagaban, no les daban las prerrogativas a las que tenían derecho, porque ¿cómo era posible? Pero en ese momento histórico, 1979, pues no había justicia electoral y no había ningún mecanismo para poder ejercer esto. Alguien de aquí podría decir, doctor, esa es historia antigua. 1979 nos queda muy lejos en el tiempo. Y yo diré, ¿no han visto casos recientes de regidoras que no las citan a las sesiones del Cabildo? Que no les dan la palabra, que no asientan lo que dicen, que les entorpecen el ejercicio de su labor. ¿No han visto casos similares en legislaturas locales? Lo que estoy tratando de decir es que no es algo tan lejano. Yo no sé si todavía sea tan burdo, probablemente ya no. Pero esto de buscar la manera de obstaculizar que alguien ejercite el cargo para el que fue electo no es algo tan lejano, ¿no? Entonces, frente a esta situación, la justicia electoral mexicana empezó a desenvolverse y empezó a realizar interpretaciones en virtud de las cuales cada vez más se tutelaba o se tutela el derecho a ejercer el encargo. Bajo una doble visión, o mejor diríamos, bajo el sentido profundo de que la persona electa tiene que ejercer el encargo no solamente por ella misma o en virtud de ella misma, sino porque representa una opción política por la cual la ciudadanía votó. Por lo tanto, cuando no se le permite a una persona electa desempeñar a cabalidad el encargo, se está afectando también a las personas que votaron por esa opción política. Frente a esto, se erigían 2 cuestionamientos. El primero de ellos es derecho parlamentario. El derecho parlamentario tiene que ver con los actos soberanos de las legislaturas, con los actos soberanos del poder legislativo. Y frente a estos actos soberanos no hay control posible, porque son actos políticos, no actos jurídicos. Esta idea que seguramente ustedes han escuchado es, si me permiten decirlo así, muy como 1950, ¿no? Si uno lee los libros clásicos de derecho escritos en aquellas épocas, 1950, pues claro, sí, hablan de eso, ¿no? Son los mismos libros que hablan de que la Corte no debe descender a la política, sino quedarse en el campo del derecho. O sea, son esos mismos libros. Pero la realidad es que los congresos locales y la propia legislatura, el propio Congreso de la Unión, no realizan actos soberanos, ¿no? Porque soberano es el pueblo. Desde luego, son órganos representativos, pero no son órganos soberanos. Y son órganos que se encuentran sujetos al derecho. Aquí alguien me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, pero, por ejemplo, Octavio Mora nos pone algo aquí, ahorita lo veríamos. Ahorita vemos el comentario, Octavio, muchas gracias. Alguien me diría, oiga, pero, por ejemplo, la Corte ha determinado que el propio Tribunal Electoral, las sentencias o resoluciones en materia de juicio político no son judicializables. Sí, porque la Corte ha dicho cuando la Constitución dice que no es judicializable, pues ya no lo es. Esa es una excepción. ¿Por qué?
que vivimos en un Estado constitucional de derecho. Y en el Estado constitucional de derecho, como lo hemos entendido, todo acto de autoridad debe ser sujeto a algún tipo de control o puede ser sujeto a algún tipo de control de constitucionalidad. En el modelo mexicano, en sede judicial. Desde luego, no es el único modelo de Estado de Derecho, eso me queda clarísimo. Hay otros modelos de Estado de Derecho donde funcionan de manera distinta, ¿no? O donde incluso hay ciertos actos que realmente sí no son sujetos de ningún tipo de control. Pero no estamos hablando de derecho constitucional comparado, ¿no? Estamos hablando de México. Entonces, el modelo que tenemos en México es ese. Por lo tanto, debemos aceptar que, por regla general, ahorita veremos la excepción, por regla general, todo acto estatal está, o todo acto gubernamental está sujeto a un control de constitucionalidad. Ahora, nosotros hemos construido en México un control de constitucionalidad muy robusto, donde, digamos, muy propio de lo que le llaman el garantismo, ¿no? Un control constitucional muy robusto porque le hemos dado grandes poderes a los tribunales para realizar control de constitucionalidad. Un control que puede ser abstracto, entonces expulsar a la norma, por ejemplo, en acciones de inconstitucionalidad o en controversias constitucionales, o un control concreto, como es el que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es un tribunal, ustedes lo saben, que se asume como un tribunal constitucional. No nos asumimos como un tribunal de legalidad. A lo mejor, y conste que es una mera hipótesis que podría ser derrotada, a lo mejor cuando se creó el tribunal en el 86 y era el TRICOEL, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, pues a lo mejor sí era un tribunal de mera legalidad, pero la realidad es que modernamente se ha asumido, desde la época del propio TRIFE, se ha asumido como un auténtico tribunal de constitucionalidad. Entonces, esta idea de que los actos parlamentarios no deben estar sujetos a control judicial, de alguna manera choca con la noción de Estado constitucional que hemos, insisto, construido en México. Porque es una idea en la cual aquí sí aceptamos que todo acto debe estar sujeto a control constitucional. El segundo elemento es de técnica, ¿no? O sea, un poco de la distinción de si los actos parlamentarios o no deben ser sujetos de control judicial, pues digamos que es un aspecto en buena medida de teoría constitucional. Pero ahora tenemos otro tema que estoy sumando a la discusión que tiene que ver con la técnica procesal. Ustedes saben que para que un juicio sea válido, se debe de proceso judicial sea válido, se debe de cumplir con los llamados presupuestos procesales. Que los presupuestos procesales son requisitos absolutamente indispensables para la validez de un proceso judicial. De manera que si estos no se presentan, pues entonces no ha lugar que la situación pueda ser, a que el juicio pueda ser válido. Pero es que quiero hacer aquí un cambio en la pantalla. Espérame tantito. Importantes son que los que se estudian en dos ocasiones, ¿no? Se estudian los presupuestos procesales al inicio del juicio y se vuelven a estudiar cuando se dicta la definitiva. Uno de esos presupuestos procesales, que insisto, son absolutamente indispensables para la validez de un juicio, uno de esos presupuestos procesales es el de la competencia. Un tribunal solo puede entrar a resolver aquellos asuntos respecto a los cuales es competente y no de otros. El ejemplo puede parecer un poco burdo, pero es que quiero ser claro. Un juez mercantil no puede conocer de un fraude, pero es que lo cometió en virtud de ciertos actos mercantiles, pero es un fraude, es un juzgado penal, eso es un asunto penal. Los tribunales electorales tienen competencia en materia electoral. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el derecho parlamentario puede ser objeto de juicio en sede electoral? Y la respuesta a la que se había arribado durante mucho tiempo era no.
Es una cuestión interna de organización de las cámaras, por lo tanto, no es así. Si nos vamos al criterio que ha fijado la Suprema Corte de Justicia desde 2007 acerca de la materia electoral, debemos entender por materia electoral lo que tiene que ver con la constitución de asociaciones políticas, partidos, coaliciones, frentes, alianzas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Constitución de asociaciones políticas, el votar, el ser votado, el ejercicio de derechos político-electorales, pues el derecho de asociación en materia electoral, ¿no? Son como que los 5 elementos. Hasta que hoy podríamos sumar al menos 2 más. El tema de violencia política de género, creo que habría que sumarlo, y habría que sumar también, me parece, todo lo que son los mecanismos de participación ciudadana. Esa es materia electoral. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podría un asunto que tiene que ver con una cuestión interna de un órgano legislativo colarse como materia electoral? Y la respuesta ha sido por el apartado relativo al ejercicio del derecho al voto, sobre todo al voto pasivo, o sea, el ejercicio del encargo. Lo cual plantea una siguiente pregunta. Entonces, cualquier cuestión en la que un diputado o una senadora considere que no se le está tratando de manera justa o adecuada o equitativa o imparcial, ¿será una obstaculización válida? Más bien, ¿será una obstaculización respecto del ejercicio del encargo que otorgue competencia al Tribunal Electoral para atenderlo? Vamos para allá. Los actos relacionados con el derecho al voto pasivo en su vertiente de acceso y desempeño del encargo no se agotan, nos ha dicho el tribunal, con el mero derecho a permanecer en él, porque comprende también el derecho a ejercer las funciones. La violación del derecho al desempeño del encargo se actualizaría ante la obstaculización en el ejercicio de los derechos propios del mismo, o bien cuando se adopten decisiones que contravengan la naturaleza de la representación o la igualdad de sus representantes. Tenemos varios antecedentes. Por ejemplo, un grupo parlamentario puede, en principio, autorregularse, ¿no? Establecer sus propios estatutos, su reglamento interno, como le quieran llamar. Pero, por ejemplo, pueden establecer una distinción atendiendo al origen de la elección. Recuerdo un caso donde un grupo parlamentario de determinado partido decía, a ver, todas las presidencias de comisiones que nos toquen, que le toquen a este grupo parlamentario, deberán asignarse a diputadas o diputados que llegaron por mayoría relativa. Por mayoría relativa. Por lo tanto, estableció una distinción entre quienes habían llegado al cargo, quienes habían arribado al cargo por votación de mayoría relativa y por RP, y establecía como distinción que solo quien había llegado por mayoría relativa podía ser propuesto por el propio grupo parlamentario para presidir una comisión que le tocara. Esto llega al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dice, a ver, estás afectando la igualdad de la representación. Porque una vez electos, no importa si eres de mayoría o de representación proporcional, tienes los mismos derechos, las mismas obligaciones, los mismos deberes, las mismas atribuciones, ¿no? Entonces, ese tipo de situación. Algo le pasó aquí a mi computadora, perdón. Se fue la presentación. Permítame un segundo. Tengo que volver a entrar. ¿Quién sabe qué pasó? Me votó. Bien, ahí está. La idea que se ha venido construyendo por parte del Tribunal Electoral, pero también por parte de la Corte, es establecer cuándo un acto será parlamentario y no sujeto a control judicial electoral y cuándo sí. El criterio en general ha sido el que ustedes ven en la lámina. Un acto será parlamentario y no sujeto al control judicial en sede electoral cuando sea meramente político y de organización interna.
Por otra parte, el acto será susceptible de control judicial electoral cuando se trate de un asunto jurídico que afecte el voto pasivo en cuanto al ejercicio del encargo. Voy a poner algunos ejemplos que entrarían, digamos, dentro de la categoría de casos claros donde sí y donde no. Por ejemplo, un caso claro donde sí entraría la justicia electoral es: no me quieren tomar protesta. Ya llegué con mi constancia de mayoría, ya la notificó el órgano electoral correspondiente y no me quieren tomar protesta. Bueno, ese es un caso donde claramente entraría la justicia electoral. Un caso donde claramente no entraría sería, por ejemplo, el reparto de las oficinas. Ustedes conocen seguramente el edificio del Senado, ¿no? Donde están las oficinas. Y entonces, supongamos que un senador diga: voy a interponer un juicio electoral porque yo quería la oficina en esquina porque es más amplia y me la dieron en medio donde son más estrechas. Es que me están tratando de manera desigual. No, a ver, don senador, ¿no? O me dieron el lugar de estacionamiento lejos y yo quería uno más cerca. Pues no, a ver, no es un tema, ahí no es un tema de trato desigual en el ejercicio del encargo. Ese sería claramente una situación no judicializable, porque sería una cuestión de organización absolutamente interna de la Cámara. ¿Cuáles son? Ahora, ese es el contexto. ¿Cuáles son los hechos relevantes? ¿Quién me puede ayudar a leer esta lámina? Quien quiera. Alguien que esté en computadora. Adelante, maestro. Buenos días. Perfecto, tocayo, adelante. Ok, 15 de diciembre, hechos relevantes. 15 de diciembre de 2021, el Senado aprueba el acuerdo relativo a quienes integrarán la comisión permanente. En el mismo no se considera a las y los promoventes, entre paréntesis, grupo parlamentario plural. 21 y 22 de diciembre se interponen por parte de los actores diversos JDC. 26 de enero de 2022 se resuelven los juicios acumulados. Perfecto. Quiero que observemos varias cosas. Primera, es evidente la rapidez, ¿no? Pero bueno, eso ya es, digamos, propio de la justicia electoral. Segundo, a ver, tiene que ver con la integración de la comisión permanente. ¿Por qué? Porque hay un grupo de senadoras y senadores que ustedes lo conocen, el famoso grupo plural, ¿no? Donde están senadoras y senadores que fueron electos como candidatos externos de su partido o se convirtieron siendo electos por algún partido en senadores independientes que no se afiliaron al grupo parlamentario de otro partido, ¿no? Entonces, este grupo plural, cuando viene la integración de la comisión permanente por parte del Senado, acuden a la Junta de Concertación y, oye, pues nos tienes que tomar en cuenta y estas son nuestras propuestas, ¿no? Y la respuesta de la Junta es no, porque no son un grupo parlamentario, un partido político, no tenemos por qué tomarlos en cuenta. Oye, pero sí somos senadoras y senadores, formamos parte del órgano, tómanos en cuenta. No, ustedes, según el reglamento, no hay que tomarlos en cuenta. Pero según la Constitución, no hay que tomarles en cuenta, ¿no? Esos son los hechos. Decía yo que el tema de la competencia es un tema fundamental, es un tema procesal fundamental. A ver, cuando yo digo procesal, de repente hay gente que piensa que lo procesal es secundario. No, lo procesal es muy importante porque lo procesal tiene que ver con la tutela de los derechos en juicio y el escuchar adecuadamente a todas las partes. Entonces, lo procesal sí es importante. ¿Quién es el órgano competente? Sala superior. Aquí no hay ninguna duda, es sala superior. Cuando tiene que ver con acceso y desempeño del ejercicio del cargo, es en principio sala superior la competente. Y aquí tenemos un criterio judicial que lo sostiene. Ahora, ¿cómo evolucionó? ¿Cuál ha sido el criterio? ¿Cuál había sido el criterio fijado por sala superior en este tipo de asuntos? Y aquí, curiosamente, esto se entrelaza con una anécdota personal. Perdón que lo comente así, pero es que es una anécdota personal. Hace muchos años, más o menos 2000, ¿qué fue? Como 2011, 2012, el Tribunal Electoral, el Pleno, resolvió un asunto que fue conocida, aquí lo tenemos, como la fracción parlamentaria de convergencia en el Senado. Y esa sentencia se consideró en su momento una sentencia relevante y fue la primera colaboración que tuve con el tribunal, con lo que ahora es la Escuela Judicial y en ese entonces Centro de Capacitación. Este cuadernillo, el número 12 de la serie de sentencias comentadas. Fue un asunto muy importante para el tribunal porque aquí lo que se señaló en este asunto de convergencia era
que atendiendo a su peso político, vamos a decir así, a su porcentaje de representatividad dentro de la Cámara, decían, nos tocan de a tantas presidencias de comisión, a tantas secretarías, a tantas vocalías, ¿no? Esa básicamente era el tema. Y lo que se discutió aquí en este asunto fue si eso era judicializable en sede electoral. O sea, si tenía que ser, si podía ser un asunto que se resolviera en sede electoral o era un asunto absolutamente interno y parlamentario. Para resolver el asunto se tuvo que atender a una cuestión relevante. ¿Cuál es la naturaleza de las comisiones? Este fue un asunto de comisiones, de convergencia. Este que estamos analizando, es un asunto de la comisión permanente, ¿no? Entonces les pregunto, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las comisiones dentro de un órgano legislativo? No sé, la comisión de puntos constitucionales, la de asuntos de la juventud, la comisión de cualquier comisión. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Qué son? Adelante, quien quiera aventurar una respuesta. Adelante, José. Son una comisión. Son instituciones, en tanto se instituyen, son instituciones establecidas con la finalidad de que conozcan de puntos particulares relativos a la materia de la comisión. Acabo de decirlo, comisión de puntos constitucionales, comisión de relaciones exteriores, comisión y tantas como hay, ¿no? Se encargan de analizar puntos de las propuestas de reforma, de las dinámicas o la materia que conoce el Congreso o en este caso la Cámara correspondiente, se encargan de conocer de los puntos en particulares y ya luego ellos definen a través de votaciones si esos puntos suben a pleno o se quedan en lo que conocemos como congeladora. Es más o menos lo que creo que va por ahí. Gracias. Perfecto, gracias, José Alfredo. Tenemos ahí material. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor Vado. Buen jueves a todas, a todos. Pues son equipos de legisladores más especializados sobre temas específicos. Generalmente los congresos locales, Congreso de la Unión, en sus reglamentos se especifican cuáles son las comisiones fijas, permanentes, y también hablan en algunos casos en esos reglamentos de cómo establecer comisiones especiales para temas de coyuntura que también se presentan y muchos congresos crean comisiones especiales para atender asuntos específicos. Entonces son grupos más homogéneos, más especializados sobre temas en particular, como el tema de puntos constitucionales, el tema de desarrollo regional, turismo, salud, educación y otras tantas que cada congreso determina. ¿Es cuánto, doctor? Gracias, Carlos. Tocayo, adelante. Gracias, doctor. De nueva cuenta, son órganos formados por la ley orgánica del Poder Legislativo respectivo y su reglamento interior para iniciar el trámite del procedimiento legislativo. Obviamente se presenta una iniciativa, ya sea, supongamos, en Cámara de Diputados, Senadores o en la Cámara de Diputados de la entidad federativa, y se tiene que turnar por parte de la mesa directiva a la comisión respectiva. Puede ser una sola comisión o puede ser comisiones unidas. Y obviamente las comisiones se forman, pues obviamente, por los grupos parlamentarios, ¿no? Obviamente, si ningún grupo tiene la mayoría calificada absoluta, pues obviamente tiene que haber un cierto consenso en las llamadas juntas de coordinación política o sus similares, como está en el Congreso de la Unión, en las ambas cámaras o en las entidades federativas, que en las épocas de partido absoluto mayoritario era la gran comisión, ¿no? Que desde el 97, pues por el pluralismo en nuestro país ya no existe, ¿no? O sea, se dan en las llamadas JUCOPOS,
y obviamente se forman de acuerdo a los consensos en los interiores del grupo parlamentario, ¿no? Y ahí se especifica a qué partido le toca una presidencia, a qué partido le toca las secretarías. Obviamente su servidor trabajó en Cámara de Diputados, fue secretario técnico en la 64ª legislatura en San Lázaro. Y obviamente hay reuniones ejecutivas de junta directiva donde solamente el presidente de la comisión y los secretarios, y ahí se hace un predictamen, ¿no? Que se toma en cuenta y ya al pleno, a reunión de comisión, por así llamarlo, donde ya están los integrantes, el resto de los diputados, se aprueba, y si hay viabilidad se aprueba en comisión y se remite al pleno para que sea discutido se le manda a mesa directiva y a Jucopo, ya el pleno determinará si lo vota, y en caso de que se apruebe, pues se convierte en una minuta y se remite a la colegisladora. Pero obviamente cuando se instala una legislatura, por experiencia propia, no inmediatamente los legisladores ya están instalados. Obviamente se ve el porcentaje de cada grupo parlamentario y se toma en cuenta tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, porque tienen los mismos derechos, como usted los mencionó, y ya se va integrando, y ya que se aprueba, se requiere una mayoría calificada, las 2/3 partes, y los diputados ya después, posteriormente, instalan cada comisión respectivo. Se dice un ejemplo a MC le tocó la presidencia de tantas comisiones, a Morena tanta, al PAN tanto, al PRI tanto, al Verde tanto, cuántas son las secretarías, y así se van actualizando las comisiones. Pero es para iniciar concretamente el proceso legislativo. Si hay una reforma, pues un ejemplo, a la Ley Federal del Trabajo, pues va a la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Pero si es una reforma a nuestra Carta Magna, pues directamente va a puntos constitucionales, y si tiene algún impacto presupuestal, va en Comisiones Unidas o se pide una información a los centros de estudio de las finanzas que tienen ambas cámaras, tanto los legisladores como la de diputados como senadores, y los correspondientes institutos de estudios legislativos de las entidades federativas. Como dirían los legisladores, es cuanto, doctor. De lo que nos han comentado hasta ahorita, podemos deducir entonces que las comisiones son auténticamente órganos del legislativo, no dependencias. Una dependencia es, por ejemplo, la oficialía mayor, ¿no? O la dirección de administración o el área de personal. Esas son dependencias cuyas personas titulares, pues, desde luego, cumplen funciones muy importantes, pero no son legisladoras o legisladores. Las comisiones son órganos del legislativo integradas, decían aquí, por diputadas, diputados, senadores, senadoras. Y como comentaban, son como especie de equipos de trabajo, ¿no? Pero su calidad jurídica es ser órganos auxiliares ¿de quién? Auxiliares del Pleno, ¿no? ¿Por qué existen las comisiones? Pues porque necesita el Pleno que le ayuden a trabajar para poder dictaminar, o sea, analizar y conocer las propuestas que haya, los trámites que se tengan que desahogar. Entonces, las comisiones son auténticamente órganos auxiliares del Pleno. Tan es así, tan son órganos auxiliares que ustedes lo saben, en ocasiones se puede brincar la comisión o se pueden aligerar los trámites. ¿Por qué? Porque quien decide es el Pleno. Por lo tanto, las comisiones son órganos sujetos en todo momento al Pleno y son órganos en todo momento auxiliares del Pleno. Ahora, las comisiones de los órganos legislativos tienen atribuciones constitucionales. La pregunta misma nos resulta extraña, ¿no? Porque entonces seguramente ustedes me dirían, no, doctor, o sea, a ver, quien tiene atribuciones es el Congreso de la Unión, o la Cámara de Diputados, o la de Senadores, ¿no? Tiene ciertas facultades específicas, pero la Constitución no dice tal asunto será competencia de la Comisión de Juventud y Deporte, ¿no? Que no sé por qué siempre las ponen juntas, como si solamente los jóvenes hicieran deportes o como si fuera requisito ser joven para hacer deporte, pero bueno, no, claro que no. No son órganos que tengan una vida constitucional.
son importantes, pero no tienen esa vida constitucional. Son órganos auxiliares del Pleno. Y en este asunto que estoy aquí proyectando con ustedes, de la fracción parlamentaria de Convergencia, lo que dice Sala Superior es, a ver, ese tema interno de las comisiones es un asunto interno de organización del órgano legislativo. ¿Cómo se organizan en sus comisiones? Decía Octavio que fue secretario técnico. ¿A quién nombran como secretario técnico? Esas son cuestiones internas, de organización absolutamente interna y no tiene que ver con la materia electoral. Ese es el criterio que se había definido en este asunto y que durante mucho tiempo se mantuvo. Cuando se presenta este juicio en el Tribunal Electoral, este JDC, buena parte de, digamos, la opinología jurídica consideró que la solución iba a ser la misma que se había aplicado en el caso de Convergencia, que insisto, es un caso que tiene como 10, 12 años. Lo que muchos no contaron es que entre el caso de Convergencia y este nuevo asunto del Grupo Plural, se cruzó un amparo muy interesante resuelto por la primera sala de la Corte, que es el amparo 27/2021. Este amparo, y no solamente este amparo, sino también, bueno, pues el cambio de magistraturas, el tiempo transcurrido, pero sobre todo este amparo obligó a revisar el precedente del caso Convergencia. Aquí encontramos algo que es muy importante para efectos de nuestro diplomado. Los precedentes obligan al órgano que los dictó, bueno, de alguna manera no se debe separar irracionalmente del precedente, ¿no? Porque los precedentes dan certeza, pero no solamente dan certeza, sino que también contribuyen a un trato igualitario. O sea, aquel viejo apotegma jurídico, ¿no? Donde existe la misma razón, debe haber la misma disposición. Y la certeza como predictibilidad, que es algo que, por ejemplo, los partidos siempre reclaman mucho, ¿no? La predictibilidad de las resoluciones. El seguir un precedente, en buena medida, permite hacer, y lo digo en buen sentido, predecible la acción de un tribunal. Eso permite a quienes pueden estar sujetos al control de este tribunal saber qué pueden hacer y qué no deben hacer, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy ya saben todos los partidos que no deben buscar darle la vuelta a la paridad, porque los precedentes del tribunal son muy claros de que los van a obligar a cumplir con la paridad, por poner un ejemplo. Sin embargo, el precedente nunca es una camisa de fuerza, por varias razones. La primera, dice aquí José Alfredo bien, la primera porque el marco jurídico puede cambiar. Ese es un primer elemento. La segunda, porque todo depende de la revisión de los hechos. Un precedente es un precedente para el caso que vas a resolver si los supuestos realmente son aplicables, pero puede no serlo. En el caso que estamos platicando, se asumió que el asunto de Convergencia era el precedente que se tenía que aplicar. Pero, porque se asumió de esa manera. Pero decía yo, se nos cruza el amparo en revisión 27/2021 de la primera sala. Este es un caso sumamente interesante. ¿Qué fue lo que sucedió? Y lo voy a explicar, ahorita van a ver cómo nos impacta en lo electoral. Ustedes saben que a partir de los famosos amparos Oaxaca, nuestra Suprema Corte ha sido muy consistente en cuanto a que limitar el matrimonio a personas del mismo sexo es discriminación y es inconstitucional, ¿no? O sea, es algo que ya tiene un buen rato que lo dijo la Corte. Pero también saben que por distintas razones, seguramente políticas, pero es una mera hipótesis, por distintas razones, las legislaturas locales se habían estado negando a legislar en ese sentido. Por lo tanto, a punta de amparos, la Corte fue obligando a los órganos legislativos locales a permitir el matrimonio, a legislar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una situación de este tipo pasa en Yucatán.
Pero cuando van a votar en la legislatura local, cuando van a votar el matrimonio igualitario, se les ocurre votarlo mediante cédula. La votación por cédula es un tipo de votación que se usa en los órganos legislativos, esencialmente cuando vienen cuestiones de nombramientos. Y en la cédula, pues se anotan, por ejemplo, nombres de la persona por la que se va a votar, pero no se anota el nombre de quien está votando. De manera tal que la cédula lo que garantiza es el anonimato del legislador. No se sabe qué legislador votó por qué opción. En la reglamentación interna del Congreso de Yucatán, o en la inmensa mayoría, por no decir que en todas, de las legislaturas, reglamentaciones similares del Congreso de la Unión y de las otras legislaturas locales, la votación de los dictámenes en pleno es pública y se sabe quién está votando en qué sentido, ¿no? Como decíamos antes, a mano alzada, no es electrónica, pero digamos a mano alzada. Pero deciden brincarse el reglamento y votar el dictamen favorable a esta iniciativa por cédula, de manera que no se pudiera saber qué diputada o qué diputado votó en qué sentido. Se realiza la votación y se aprueba el matrimonio igualitario. Adelante, Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, doctor, precisamente el caso que citas, estuve presente en la primera votación en el Congreso de Yucatán y efectivamente el reglamento interior del Congreso no obligaba a que esa votación, digamos, polémica, fuera por cédula. Generalmente está el tablero, son 2 tableros que hay, son 25 diputados en ese Congreso local, y puedes ver perfectamente quién votó a favor y quién votó en contra. Hay lucecita verde y roja. En el caso del Congreso de Yucatán no hay posibilidad de abstenerse, o a favor o en contra. Y resulta ser que el presidente de la mesa directiva, en ese momento encabezada por un diputado del Partido Tricolor, decide, por indicaciones de el coordinador de la bancada del Partido Tricolor, porque eran del mismo partido, que esa votación polémica no fuera por el procedimiento normal, sino por cédula. Y en esa primera votación, recuerdo que no se aprobó. En esa primera votación quedó 13 votos en contra, 9 a favor y 3 ausentes. No fueron abstenciones, fueron ausentes. Entonces, pues nos llamó la atención, ¿no? ¿Cómo que votar por cédula? Eso normalmente no sucede en ese Congreso, no se vota por cédula. Entonces me llamó la atención, y cuando voy subiendo por el edificio administrativo a donde están las oficinas de los diputados, que me encuentro con el grupo de 12 diputados priistas en la escalera, todos ahí juntos, dándole seguimiento a la votación. Entonces, ahí confirmé, doctor, compañeras y compañeros, que fue una acción coordinada por la fracción parlamentaria mayoritaria en ese momento. Les estoy hablando que esa primera votación, doctor, fue en el año 2019. En el 2019. Y nos llamó la atención porque normalmente en el Congreso de Yucatán no se vota por cédula. Es cuanto. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Ahora sí que diría Stein, con tu conocimiento privado podemos fortalecer la exposición. Después de lo que comenta Carlos, se da esta segunda votación. ¿Por qué? Pues porque a punta de amparos, ¿no? Y deciden de nueva cuenta, bajo el procedimiento que Carlos muy bien ha descrito, volver a votar de forma secreta, que no se sabe en qué sentido votó cada quien. Y ahora sí se aprueba. Bueno, contra el procedimiento de votación se interpone un amparo, que es este amparo en revisión 27/2021. Y uno podría decir, oiga, pero ¿cuál es el agravio? ¿Cuál es el agravio? A ver, querían que se aprobara, ya se aprobó. ¿Cuál es el problema? Es que queremos saber cómo votaron cada uno de los diputados y de las diputadas. No, bueno, a ver, es que eso ya es excesivo. Lo que querían era el derecho. Ahí está el derecho. Espérame, pero hay un derecho al acceso a la información.
Las votaciones deben de ser públicas y el hecho de que la votación sea pública tiene que ver con el derecho a la información, con que yo sepa cómo los legisladores y las legisladoras están votando, con que yo pueda saber cómo están votando. Y esa es información política importante para la ciudadanía. ¿Por qué tiene que ser privado? No hay ninguna razón. Ahora, a lo mejor alguien de aquí me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, pero es que, a ver, ¿usted no cree que si se sabía en qué sentido habían votado, eso iba a tener efectos políticos? Sí, claro. Pero eso jurídicamente permite la secrecía, ¿no? Oiga, pero es que, no, a ver, es que seamos claros, o sea, a ver, ser legislador o ser legisladora es tomar decisiones políticas y asumir las consecuencias, punto, se acabó. Queremos algo sencillo, vendamos pepitas. Que ya me explicaba una alumna que su familia se dedica a bodegas de ese tipo y me dice que no es tan fácil, pero bueno, dediquémonos a eso. Es que va a haber un costo político. Ahora, las decisiones políticas tienen costos, tienen beneficios y tienen costos. Viene el amparo y lo que dice la segunda sala es, ¿sabe qué? ¿Tienen ustedes razón? Debe ser en votación pública. Oiga, pero es que el procedimiento legislativo a final de cuentas llevó a la tutela del derecho, sí, a la tutela de un derecho, el derecho a casarse, ¿no? Con la libre configuración de la personalidad. El derecho al acceso a la información. Y ese también es un derecho constitucional. Y ese también es un derecho que se debe de tutelar. Entonces viene el segundo argumento. Oiga, pero espéreme. Es un acto soberano de la legislatura. ¿Qué carambas tienen que venir a decirnos cómo votar si somos la soberanía? Ya ven que luego hay discursos legislativos que empiezan así, ¿no? O sea, se paran y engolan la voz, ¿no? Y vengo ante esta soberanía. Soberanía mis polainas. Soberanía del pueblo. Es el que es soberano. Son representantes, no son soberanos. Tan no son soberanos que no pueden hacer lo que quieran porque el límite está en la Constitución. Si fueran realmente soberanos... Bueno, aquí estamos narrando un poquito los hechos. Y aquí la pregunta de fondo en el amparo, estamos hablando del amparo, es los actos intralegislativos, o sea, dentro del proceso legislativo, ¿pueden ser sujetos de control judicial vía amparo? Es una pregunta importantísima y es una pregunta que además en estos tiempos que ustedes conocen mejor que yo, saben que es una pregunta que levanta polémica, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Y la Corte responde en este amparo. Salvo excepción constitucional, los actos intralegislativos que violen derechos humanos pueden ser objeto de control en el amparo. Los actos intralegislativos que violen derechos humanos pueden ser sujetos de control constitucional mediante el amparo. Esto es una afirmación potentísima de la Corte, porque lo que está diciendo en pocas palabras es todo acto legislativo podría ser objeto de control judicial y en última instancia llegar ante nosotros, o sea, ante la Corte, siempre que se demuestre la afectación a un derecho humano. Por lo tanto, el criterio no es cualquier acto intralegislativo. Vuelvo a lo mismo, me asignaron la oficina que no quería, me pusieron el estacionamiento muy lejos. No, sino que lo que se tiene que acreditar es la violación a un derecho. Aquí hay un mensaje, entonces, para quienes litigan temas de derechos humanos. ¿Quieres impugnar un acto legislativo? Demuestra que hay una violación a un derecho. No basta con que digas que hay una violación al procedimiento legislativo. No basta con que digas que se atropellaron las formas. Tienes que demostrar que hay la afectación a un derecho humano. Ahora, en esos casos sí entrará el control judicial, salvo que la Constitución, y remarco, la Constitución, no la ley secundaria, salvo que la Constitución diga lo contrario. Ahora bien, esto presenta una vertiente muy interesante, porque en el juicio de amparo, que estamos comentando de Yucatán, lo que se hace valer es, digamos, una violación al acceso a la información. Pero ¿qué pasa? O sea, el planteamiento ahora es, ¿qué pasa con aquellos derechos que no son tutelados, que no se pueden tutelar en vía de amparo,
pero que sí se pueden tutelar en la justicia electoral. Dicho de otra manera, fíjense, con los derechos humanos de tipo político electoral que no se pueden tutelar en amparo porque existe un proceso judicial y una judicatura especializada para ello, o sea, el JDC y el Tribunal Electoral. Lo que hace ahora sí ya la Sala Superior al resolver este asunto, resolver el expediente, es decir, también los derechos político-electorales, que son derechos humanos, son tutelables bajo la misma idea del amparo. O sea, bajo la idea de que los actos intralegislativos que violenten derechos humanos político-electorales van a poder ser tutelados en sede electoral. Esto no se había dicho en la época en la que se resuelve el caso de la fracción parlamentaria de Convergencia en el Senado, en 2011. Eso no se había dicho, se decían otras cosas. Esto se dice hasta 2021, por referencia al caso de Yucatán. Ahora, ustedes me podrían decir, oiga, doctor, pero ¿por qué el tribunal voltea a ver este caso? Este es un amparo que tiene que ver con, no sé, con la libre configuración de la personalidad, con el acceso a la información. ¿Por qué? ¿Qué carambas tiene que ver con esto? ¿No? Bueno, tiene que ver porque a final de cuentas la esencia del asunto que ustedes observarán es la tutela de derechos humanos dentro de un proceso legislativo. Entonces aquí aquí el Tribunal Electoral utiliza una argumentación analógica para poder tomar este asunto y llevarlo al análisis de un asunto electoral. ¿Por qué una argumentación analógica? Porque se establece, a ver, en este amparo lo que la Corte dice es los derechos humanos, si son violentados en un procedimiento intralegislativo, deben poderse tutelar en el amparo. Bueno, y se habló del derecho al acceso a la información, que es un derecho humano. Acá en este otro asunto que estamos hablando de la integración de la Comisión Permanente, estamos hablando de derechos político-electorales. La pregunta es, ¿los derechos político-electorales son derechos humanos? Sí, la respuesta es sí. Y tenemos muchos años diciendo que sí, que son derechos humanos. 2. Los derechos, entonces, por lo tanto, los derechos político-electorales en tanto derechos humanos deben poderse tutelar judicialmente cuando no sean respetados en un procedimiento legislativo. La siguiente pregunta es, ¿estos derechos se pueden tutelar en el amparo? La respuesta es evidente para ustedes, no. Luego entonces, ¿debemos entender que no tienen protección? Desde luego que no se debe entender eso, porque si bien no son tutelados mediante el amparo, son tutelados mediante un proceso especial, JDC, y ante una judicatura especializada, el Tribunal Electoral. Por lo tanto, el razonamiento de Sala Superior es un razonamiento muy claro en seguimiento al criterio de la Corte. Si los derechos político-electorales, entre ellos el derecho a desempeñar el encargo, son derechos humanos, por lo tanto, su violación dentro de un procedimiento intralegislativo podrá reclamarse en sede electoral. Concluir lo contrario sería tanto como decir los derechos político-electorales violentados en un proceso legislativo no tienen tutela judicial. Decir eso es decir, hay derechos humanos que no tienen tutela judicial. Y yo diría, en un Estado constitucional como el nuestro, con todos los efectos que ustedes quieran, ¿podemos asumir que hay derechos humanos que no tienen tutela judicial? Me parecería una afirmación, en el menor de los casos, sumamente temeraria y altamente peligrosa. O sea, empezar a decir, bueno, sí, tenemos derechos humanos, pero hay derechos humanos que no son tutelados judicialmente. Hoy son estos, ¿y cuáles serán los derechos no tutelados el día de mañana? ¿No? O sea, ¿se fijan lo peligrosamente potente que hubiera sido una argumentación distinta? Entonces dicen, por tanto, un acto legislativo que viole derechos político-electorales es sujeto de control en sede judicial electoral.
Ciertamente, me voy a detener un momento aquí. Ciertamente, toda argumentación analógica, como cualquier argumento, se tiene que construir adecuadamente, correctamente. O sea, hay una forma canónica de construir argumentos. Los libros a los que hacía yo referencia al inicio de la sesión, el de Dehesa Ávila, el de Esquiaga Ganuzas, o por ejemplo el espléndido trabajo de Marina Gascón acerca del argumento, de la interpretación conforme. Hay formas de construirlos y cuando no se construyen adecuadamente, el argumento no resulta persuasivo porque está mal hecho, ¿no? O sea, hay una forma canónica de construirlos. Me parece que uno de los argumentos que suele construirse mal en la argumentación es justamente el argumento analógico, pero creo que este es un caso donde sí se construye bien, porque se establece ambos supuestos, el del amparo 2021 y el de este nuevo, el del 1453, el sub-JDC, se establecen las características de cada uno de ellos, se establece cuáles son las diferencias y las similitudes. Y se establece que opera la analogía porque la similitud es fundamental, no la diferencia. ¿Cuál es la similitud? Que estamos hablando de derechos humanos. Esa es la similitud. Luego entonces, la conclusión a la que arriba la Corte, refiriéndose al amparo, se puede aplicar y se aplica como conclusión que utiliza el Tribunal Electoral respecto a la justicia electoral. Ahora, eso implica una superación del criterio al que se llegó o al precedente al que se llegó en el caso Convergencia. No necesariamente. Porque cuando veíamos este asunto, yo les preguntaba hace un momento, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las comisiones de un órgano legislativo? Y concluíamos, son equipos de trabajo que auxilian al Pleno, son órganos de la legislatura auxiliares. Entonces son órganos auxiliares que no tienen jerarquía constitucional. Creo que no hay ninguna duda. La pregunta es, ¿ese criterio se ve rebasado por el 27 de 2021? Yo creo que la respuesta es no, sino que es un precedente que tiene que matizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque en el 1453, el sub-JDC 1453 de 2021 que estamos analizando, lo que se discute no es la integración de comisiones, sino la integración de la comisión permanente. Yo les preguntaría, a ver, ¿la comisión permanente es un órgano de la Cámara de Diputados o la de senadores? ¿De cuál de las dos? Adelante, Octavio. Es una unión de ambas cámaras. Cuando están en receso los dos, queda la comisión permanente, conforman legisladores de ambas cámaras y en un periodo sesionan en San Lázaro y en otro periodo sesionan en el Senado. Y tú mismo, Octavio, ¿es una comisión de dictamen? ¿Elabora dictámenes que sujeta al pleno de alguna de las cámaras? Sí tiene comisiones para la permanente, porque en el receso puede aprobar nombramientos, ¿no? Incluso declarar la validez de reformas constitucionales, ya cuando hace el cómputo de las legislaturas. Incluso nombramientos del receso del Servicio Exterior Mexicano, de ciertos órganos jurisdiccionales. Hay dictámenes y hay unas comisiones, creo que son 3 comisiones, cuando mucho. Y son de temas varios, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea del constituyente permanente es que el poder legislativo funcione permanentemente, independientemente de los periodos ordinarios o extraordinarios de sesiones, pero sí emiten ciertos dictámenes sobre ciertos temas, no tanto para aprobar leyes, pueden recibir iniciativas y luego turnar a las comisiones ordinarias de ambas cámaras, pero ciertos asuntos como los nombramientos, se lo comento, por ejemplo, de magistrados, de la sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa o de Servicio Exterior Mexicano, de los denominados empleados superiores de Hacienda, cuando no está funcionando las cámaras por separado, se procesan y tramitan en la comisión permanente. Espléndida explicación que has dado. Y yo te haría la última pregunta. Octavio, ¿la comisión permanente elabora dictámenes, por ejemplo, de iniciativas para someterlos después a la Cámara de Diputados o la de Senadores? No necesariamente, lo que hace es recibirlos y los acumula y luego ya cuando se instalan ambas cámaras, supongamos el 31 de agosto, el 1 de septiembre, se turnan para la presidencia, por la permanente en su informe, y lo turnan a la presidencia ambas cámaras, de la de diputados y los senadores, para que
siga el trámite del procedimiento legislativo ordinario correspondiente. Claro, muchas gracias, Octavio. Perfecto. ¿Por qué? Porque la comisión permanente no es una comisión de dictamen. No es un órgano interno, ni de la de diputados ni la de senadores, lo ha dicho Octavio. Es más, la comisión permanente sí está en la Constitución. Es un órgano previsto en la Constitución. Es un órgano propio del Congreso General, ¿no? Como lo es la Cámara de Diputados y como lo es la Cámara de Senadores, con ciertas atribuciones específicas otorgadas desde la propia Constitución. No es una comisión ordinaria, no es una comisión de dictamen. Octavio lo decía hace un momento, tiene facultades inmediatas y directas. Ratificaciones, nombramientos, claro. Declaraciones, claro. Desde luego, cuando no está reunido el Congreso, pero tiene estas atribuciones. ¿Y dónde están? Están en la Constitución. No es entonces una mera comisión de dictamen. No es entonces un órgano auxiliar de la Cámara de Diputados o de Senadores, ni madres, es un órgano constitucional que tiene vida constitucional. No es una mera comisión. Cuando digo mera comisión, por favor, no me lo tomen como despreciativo hacia alguna comisión en particular, no, sino simplemente para tratar de establecer la distinción. Y entonces dice Sala Superior, a ver, ¿cuál es la naturaleza de la comisión permanente? Porque si la naturaleza es ser una mera comisión, vuelvo a lo de mera, ¿no? Si la naturaleza es ser una comisión de dictamen, la sentencia puede haber sido otra. Porque entonces hubiéramos seguido este precedente. Pero dice la Sala, a ver, primero, es un órgano legislativo bicameral con facultades específicas y concretas de decisión. Ciertamente es un órgano temporal, funciona en recesos y se modifica y cambia su integración, pero tiene funciones y atribuciones directas y es bicameral, no pertenece a una de las cámaras. Segunda, no es un órgano de trámite, no sé, como la comisión de instrucción o la subcomisión de instrucción. Y tampoco es un órgano de dictaminación, o sea, no le llega una iniciativa y vamos a analizarla y emitir el dictamen. No, le llega y, como dice Octavio, la guarda y en su momento la turna, pero no la dictamina, porque no es una comisión de dictamen. Cumple funciones directamente establecidas en la Constitución. No hay ninguna duda, la comisión permanente es un órgano constitucional, como lo es la Cámara de Diputados, como lo es la Cámara de Senadores, con una temporalidad distinta, con atribuciones distintas, pero es un órgano constitucional. La integración, 19 diputaciones, 18 senadurías, propuestas por las juntas de concertación. Y esta propuesta debe realizarse conforme criterios de pluralidad y de proporcionalidad. ¿El problema dónde está? Bueno, a ver, aquí tenemos que ir señalando varias cosas. Si la comisión permanente es esto, si estamos de acuerdo en que es esto, entonces el precedente creado para las comisiones ordinarias no le aplica. Pero es que también se llama comisión, pues, un contrato de arrendamiento y un contrato de compraventa también se llaman contratos, ¿no? Pero tienen naturaleza jurídica distinta. Una comisión de dictamen tiene una naturaleza jurídica distinta a la comisión permanente. La propia comisión permanente tiene una fundamentación y una naturaleza de órgano constitucional que no la tienen las comisiones ordinarias. Por lo tanto, vamos a ir construyendo el argumento analógico. ¿En qué se parecen las comisiones ordinarias y la comisión permanente? Bueno, se parece en que son órganos legislativos, se parece en que se integran con legisladores, ¿no? En que se diferencian en que las comisiones de dictamen son órganos auxiliares previstos en la legislación. La comisión permanente no es un órgano de dictamen y está prevista en la Constitución. Por lo tanto, teniendo similitudes, pero también teniendo diferencias, podemos aplicar el precedente de las comisiones de dictamen a la comisión permanente. La conclusión de Sala Superior es que no, porque hay una diferencia fundamental. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de la comisión permanente es constitucional, no es legal. La comisión permanente tiene atribuciones previstas directas en la Constitución, las comisiones ordinarias no. Por lo tanto, no es propiamente que necesariamente se supere el precedente, sino que el precedente no resulta aplicable.
porque aunque también es un órgano legislativo, no tiene la misma naturaleza jurídica. Permítame poner otro ejemplo. Proceso electoral tras proceso electoral, y seguramente nos va a volver a pasar ahorita que van a iniciar los procesos electorales locales. Siempre hay alguien que va al tribunal electoral a impugnar por qué no puede ser consejero municipal o distrital estatal electoral a partir de los 21 años, o ahora va a ser a partir de los 18. ¿Por qué la ley local pide que sean, no sé, 25 años? Que eso es discriminatorio y siempre utilizan el mismo argumento, que no pega, pero lo utilizan, el argumento analógico. Para ser diputado se pide ahora 18 años. ¿Cómo puede ser posible que para ser consejero se pida más? Y lo que las salas han respondido es que no opera la analogía. Ser diputado es ser representante, es una función de representación política. Ser consejera o consejero es una función técnica. No opera la analogía. ¿Se fijan? Aquí sucede exactamente lo mismo. No opera la analogía. El derecho de quienes integran al Senado es derecho de quienes integran el Senado de la República el ser electos para la comisión permanente e integrar la JUCOP, ser considerados en base a la pertenencia al grupo o a la fracción que pertenezcan. Al no integrar la JUCOP, no pueden votar la propuesta para la comisión permanente. Al no integrar la comisión permanente, no pueden ejercer a cabalidad el cargo. Por lo tanto, y no existe normatividad para integrar a las senadurías independientes. La decisión. No es posible reponer el procedimiento dado que el Senado se encuentra en receso. En ese momento estaba en receso. Cuando se dicta la sentencia ya vimos las fechas. Se instruye al Senado y a la Junta de Concertación para que establezcan procedimientos que permitan integrar la comisión permanente conforme a auténticos criterios de proporcionalidad y de representatividad. Y se debería aplicar esto en la siguiente integración. Este asunto, decía yo, este asunto tuvo varias respuestas, tuvo dos respuestas. La primera, una respuesta para tratar de sacar de cualquier asunto legislativo, de cualquier cariz, a la competencia del Tribunal Electoral, mediante una reforma legal a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta reforma se da, es aprobada por la mayoría, es impugnada en acción de inconstitucionalidad y la Corte la determina inconstitucional. Esa fue la primera reacción. Una segunda reacción, seguramente a esta sentencia y a otras también, se dio hace, ¿qué les gusta? 2 meses, 2 meses y medio, cuando todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, con excepción de Movimiento Ciudadano, respaldaron una propuesta de reforma constitucional que establecía que los problemas que pudieran, más o menos, en otras palabras, pero es la idea, que los conflictos o los litigios internos dentro de los órganos legislativos serían resueltos por la Suprema Corte. La realidad es que esa iniciativa, sabemos, se turna a comisiones, puntos constitucionales, y debido a la reacción que generó en ese momento, ahí se congeló, ahí está detenida. Desde luego es una iniciativa que pueden revivirla en algún momento, pueden plantear revivirla, pero en este momento está detenida. En todo caso, plantea un asunto constitucional de primer orden. ¿Hasta dónde los actos legislativos deben ser puramente políticos y por lo tanto no sujetos a control judicial? ¿O hasta dónde los actos internos de los legislativos sí deben estar sujetos a control judicial? La mejor solución es establecer que lo resuelva la Suprema Corte y no el Tribunal Electoral. Probablemente eso entre justamente en el cálculo político, en una decisión política. Pero me parece que lo que sí es que debe haber alguna forma de resolverse. Algún órgano judicial, incluso, no sé, a lo mejor hasta un órgano ad hoc, debe de tener la competencia para resolver este tipo de impugnaciones. Sí, respetando la autoorganización interna del legislativo y lo que ustedes me quieran decir, pero respetando derechos político-electorales entendidos como derechos humanos. Si es que nos vamos a tomar en serio a los derechos político-electorales como derechos humanos.
Este es un ejemplo, digamos, de varias cosas. Primera, de una argumentación analógica, ¿no? En segundo lugar, del papel que juega el precedente en los asuntos. Porque aquí operan, digamos, dos precedentes. Uno, el criterio de la Corte en el amparo Yucatán, que establece la extensión de la tutela de los derechos, pero que parecía chocar con el precedente del propio Tribunal Electoral respecto de la judiciabilidad o la justiciabilidad de la integración de comisiones. Me parece que a final de cuentas lo que sucede es que este asunto no derrota el precedente de convergencia, sino que hace que se tenga que leer de una forma mucho más estricta, aceptando que el precedente puede ser útil para asuntos similares, pero no para asuntos que no lo sean. Por lo tanto, argumentativamente diríamos que para la aplicación del precedente, lo primero que tienes que tener muy claro es que sí sean casos similares. Si no, no es un precedente aplicable. Por ejemplo, vamos a suponer que una situación muy similar a la que hemos narrado aquí se presenta en una legislatura local, donde también a un grupo, digamos, de diputadas, diputados locales autónomos o independientes, no se les quiera tomar en cuenta para la integración de estos órganos. Bueno, posiblemente ahí este sí sería un precedente a seguir. Muy bien, yo quisiera dejar en esta parte hasta aquí la peroración y que pasáramos a pues las reflexiones, los comentarios que ustedes quieran hacer. Entonces, no sé quién quiera pedir primero la palabra. Octavio Moracano, adelante, tocayo. Claro, a la orden de aquí del norte, maestro. Buen día, doctor. De nueva cuenta, felicitarlo por la exposición. Ya me había tocado tomar cursos con usted antes de la pandemia 2020, cuando usted venía a Sonora por acá, y ya después en Zoom. Dos preguntas relacionadas sobre este tema, ¿no? Ya ve que ayer la segunda sala resolvió un recurso de reclamación, ¿no? La pregunta que le había hecho al principio, nomás que tuve que cambiarme de equipo de cómputo. Por la controversia constitucional que promovió la Cámara de Diputados para incumplir el JE del sub-JE 281-2021 y sus incidentes de inejecución, ¿no? Y el recurso de reclamación lo promovió la propia Sala Superior y contra el acuerdo del ministro instructor, el ministro González Alcántara y Carranca, en la controversia constitucional 103-2022, que admitió a trámite la controversia, ¿no? Porque pues, es una sentencia y la segunda sala pues declaró inoperantes los agravios, infundado el recurso y confirmó la validez, ¿no? Que están abriendo una cierta vía para impugnar resoluciones. Ellos están aduciendo que es una cuestión parlamentaria, ¿no? Lo mismo la comisión permanente, pero ahora desde el lado de la Cámara de Diputados, ¿no? Los integrantes, ¿no? Entonces, pues, es algo que la propia Corte, bueno, pues procede la controversia, pero la vamos a analizar y vamos a ver si es procedente al final al fondo, ¿no? Cuando le toca a la primera sala resolverlo, pero pues es abrir una vía de impugnación de las resoluciones a pesar de que la sala superior es órgano terminal conforme al 99 y al 105 de la Constitución, ¿no? Entonces, su opinión se lo puse al principio en el chat, ¿no? Pero es sobre eso, ¿no? Por la cuestión de que ahora los poderes, en vez de acatarlas, llámese las cámaras de diputados, senadores, en vez de acatar la sentencia del Tribunal Electoral de Sala Superior, pues están utilizando la vía de control constitucional, ¿no? Del 105, ¿no? Para tratar de evadir el cumplimiento. Como no pueden promover amparo porque hay sentencia también del Pleno de la Corte, no pueden promover amparo directo, bueno, pues ahora me voy a ir, si no procede la vía del 103 y el 107, porque pues no eres aunque seas una persona moral, no eres titular de derechos humanos porque estás actuando con imperio, pues me voy por la vía del 105, no puedo poner acción de inconstitucionalidad porque ya lo intentaron, pues ahora me voy por la controversia constitucional para tratar de atacar la resolución de Sala Superior. Gracias, Octavio. Voy a hablar un poquito a ciegas porque no he visto esta resolución de ayer, ¿no? Entonces, lo que voy a decir, tómalo por favor, como dirían los romanos, un granum salis, con un grano de sal, porque igual y me desbarranco. A mí me parece que, a final de cuentas, lo que está diciendo la Corte es, vamos a entrarle al fondo.
Vamos a analizar este tema. Yo no le daría de golpe, porque insisto, tendré que conocer la determinación. Yo no le daría de golpe necesariamente la interpretación de que ya están abriendo un camino, porque posiblemente en la decisión lo que digan sea tajantemente que no se puede abrir, que no es por ahí. Entonces, bueno, pues ya lo dicen así, así lo dicen. Ahora, esa es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es que realicen algún otro tipo de interpretación que a lo mejor yo no veo en este momento, pero que lo puedan hacer. Me parece que aquí hace bien el tribunal en impugnar, hay que hacerlo, y lo que hace la Corte simplemente es decir, tenemos que entrar a analizarlo, pero en el análisis, o sea, porque al final de cuentas esta es una situación novedosa, eso es lo que quiero decir. Es una situación novedosa, va a ser una nueva interpretación constitucional de algo que no se había intentado. Probablemente lo que la Corte quiera hacer, y estoy haciéndola de pitonizo o de adivino judicial, probablemente lo que quiera hacer sea dejar sentado un criterio. Veremos cuál es. Y una de esas, el criterio es, está vedada esta puerta, y bueno, pues ya se acabó, pero tendríamos que verlo. Pero fuera de eso, sin más para allá no podría opinar, Octavio. Muchas gracias. ¿Quién más? Neyma, adelante. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, buen día. Bien, bien, muchas gracias. Oiga, nada más para comentarle, ¿se acuerda que en el cierre del diplomado de pensamiento crítico usted en la exposición del casi es el mismo caso que vimos hoy, usted se puso de abogado del diablo y ahora me sorprende mucho su exposición porque pues es toda la argumentación que llevó a las resoluciones de los actos intraparlamentarios y nada más felicitarlo por su exposición porque me parece muy, muy atinada y nos despierta muchas luces sobre cómo interpretar estos casos. Te agradezco muchísimo. A ver, lo que pasa es que yo creo que es lo bonito de esta área, ¿no? O sea, si no estaríamos en un diplomado de derecho mercantil o de cómo levantarse a las 5 de la mañana para ir a cobrar pagarés, con todo respeto para quien lo hace, y yo lo he hecho y a todos nos ha tocado. Pero lo interesante de esto es que de entrada es polémico, ¿no? De entrada es polémico y hay veces que uno, siguiendo los criterios establecidos, va uno fijando ciertas, va uno descubriendo ciertas líneas jurisprudenciales o ciertas líneas de coherencia o de congruencia de los tribunales y va uno construyendo sobre ellas. Ahora, siempre se pueden equivocar. Puede haber otro antecedente u otra situación por el estilo, pero a mí me parece que es que hay muchos asuntos interesantes, pero me parece que este asunto, a ver, ¿por qué me parece un asunto relevante? Nomás por las reacciones que tuvo. O sea, nomás por las dos, o sea, 2 veces legislativamente se intentó darle vuelta a este criterio. Si eso no quiere decir que este asunto es relevante, entonces yo no sé qué asunto es relevante, ¿no? Como para que 2 veces hayan intentado, Y me parece también relevante porque nos habla de la fuerza expansiva de los derechos humanos. Sí en su vertiente de derechos político-electorales, pero sí de los derechos. Muchas gracias, Neyma. Muchas gracias. ¿Quién más? No veo más manitas levantadas, pero vamos a ver acá en el chat. Ponte el chat. Bueno, está el comentario de Octavio. Sí, Sala Superior es la obligatoriedad que tiene una radio comunitaria. Este es un asunto interesantísimo. Estaba yo en clase y no pude seguir la sesión, pero este tema de la radio comunitaria muy interesante. Tiene una radio comunitaria indígena para transmitir spots de partidos políticos. Este asunto no consideró aplicable el presidente de la tesis aislada. Medios de comunicación fueron los pueblos indígenas que consideran derecho de tratamiento diferenciado. Sí, quería ver, bueno, siempre veo las sesiones, pero quería verla por este asunto, pero pues me tocó clase y ya no pude. Luego veo la repetición. ¿Bien, alguien más? Bueno, de no ser así, estamos concluyendo en este momento la sesión. Yo les agradezco su amable presencia en la misma y desde luego les deseo que concluyan muy exitosamente su diplomado y ojalá nos topemos en alguna otra actividad académica de la Escuela Judicial. Muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día a todos. Gracias. Buen jueves. ¿Quién?